Venezuela nace en el Esequibo y en estos meses de abril, de retumbar, como siempre, la conciencia, está referente informativo de las 7 de la mañana. Saludar a toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, igualmente a nuestro pueblo dentro de las catacumbas e igualmente los que están hoy activos por señal abierta, como siempre, pero también a los que están interactuando por las redes sociales. Es TVFan, enamórate de TVFan. Y en esa fórmula perfecta hoy tenemos un invitado del cual vamos a trabajar temas que tienen que ver con nuestra historia insurgente. Insurgir, ir no a lo cotidiano, sino romper paradigmas. Son epistemes que hoy tenemos que conseguirnos y ver quiénes somos, ya que hay un sinfín de posicionamientos ante la opinión pública que no es casual. La Venezuela de hoy, la Venezuela que hoy se remonta ante las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Son temas que hoy están también concatenados con quiénes somos. Es nuestro padre Bolívar. Es hoy vernos con una idiosincrasia del cual las y los venezolanos y los que habitan en esta tierra de gracia tenemos que tener las banderas estratégicas en la conciencia de la libertad, la soberanía, la independencia, pero a la vez retumbar y no quedarnos parados o sentados, sino por el contrario, lo que está haciendo nuestro gobierno bolivariano, dirigido muy dignamente por nuestro comandante presidente Nicolás Maduro Moros, el tema de la estrategia económica, la estrategia social, es decir, ese Estado social. Y por eso es que hoy tenemos al investigador Aldemaro Arrego, quien está en el Centro Nacional de la Historia. Es investigador, estrategas, como siempre, en ir estudiando quiénes somos. Bienvenido, Aldemaro, como estudioso, como comunicador también. Muchas gracias, Luis. Bienvenido, porque estamos buscando esa fórmula perfecta de llegarles a todas y todos e ir retomando, como siempre, tener una comunicación estratégica, pero desde nuestra episteme, de nuestro paradigma bolivariano. ¿Qué podemos decir? Bienvenido. Gracias, Luis. Bueno, sí, tú sabes que los retos que afronta Venezuela, el pueblo venezolano y todos los componentes que hacen vida en esta sociedad, especialmente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tenemos pues la responsabilidad de asumir roles protagónicos, no solo porque lo establece la Constitución, sino porque en todos estos años el pueblo venezolano en esa unión cívico-militar ha dado muestras fehacientes de unas nuevas aproximaciones a la gestión pública, nuevas aproximaciones al tema de la reivindicación de los derechos sociales, políticos, culturales, económicos. Y la muestra la hemos dado en estos últimos años. Yo ayer tuve una conversación con uno de los obreros de Ferrominera, que fue Luis el que apagó en aquel suceso del 27 de marzo del 2019. Un grupo de obreros de Ferrominera fueron los responsables de neutralizar el sabotaje de un incendio en un patio de energía eléctrica en Guri, y me contó todo, el riesgo de la vida que tuvieron. Héctor Maite, que debe estar viéndonos ahora en Guayana, junto a todos esos obreros que trabajaron conjuntamente para poder, digamos, a riesgo de sus vidas, poder tener la posibilidad de la energía eléctrica en ese momento. Pero así como sucedieron los eventos de la batalla de los puentes, como han sucedido una cantidad de eventos que permiten entender que hay una comprensión consciente, actual, no solo de la responsabilidad que tenemos como sociedad, sino conciencia sobre la historia que nos legaron los libertadores y que fueron, bueno, una pléyade de heroicidad y de voluntad para transformarse.
Yo creo que eso es fundamental entenderlo en estos tiempos, sobre todo ahora que entramos en estos días se va a conmemorar el 19 de abril de 1810 y esa fecha, bueno, hay cosas que decir sobre eso, cosas nuevas o recordar cosas que pocas veces, o informaciones que pocas veces se mencionan, pero que es importante destacar, sobre todo en la conformación de las primeras unidades de milicias, las milicias regladas, por ejemplo, de Barlovento, que las organizó José Félix Rivas, y que generalmente no nos las muestran. Me gustaría que habláramos sobre eso, Luis, porque creo que es importante que nuestros jóvenes, nuestros militares conozcan la génesis de lo que significa la Milicia Nacional Bolivariana. Fíjate, es decir, ante una guerra que a mi criterio no ha bajado la intensidad desde que el padre Bolívar decidió y propuso lo que fue la campaña libertadora. Imaginémonos, estamos hablando de una gran cantidad de años, ¿eh? Y él lo dijo, en unos días de estos, 200 años no bastan en esa sociedad patriótica, y vemos como en hitos históricos, desde ahí, se sigue irrumpiendo contra ese episteme, con ese paradigma bolivariano, que es la independencia, la libertad. Tú has hablado varios hitos, el tema desde lo último, que es la guerra multidimensional multiforme, que aplica el gobierno de Estados Unidos, ese Pentágono que está ahí, pero un pueblo, una clase obrera trabajadora, dentro de las fábricas, dentro de todo lo que tiene que ver la operacionalización de los servicios y las empresas estratégicas de nuestro Estado-Nación, pero también esas hojas de ruta con Cipriano Castro, vemos Ezequiel Zamora, irnos en toda esa hoja de ruta, es decir, a pesar de que hubo un imperio español y ahora estos gobiernos norteamericanos con algunos gobiernos de esa Europa del cual ha dejado de verdad a varios Estados-nación destruidos, el caso de Libia, el caso de Irak, el caso de Siria, que siguen implosionando, es decir, pero ante todo este escenario geopolítico internacional hay un pueblo que se resiste y que reafirma con su actuar diario y cotidiano la episteme bolivariana. Totalmente. Fíjate que si tomamos como referencia el 19 de abril de 1810, ese grupo de hombres revolucionarios donde estaba José Félix Rivas, Bolívar, los Montilla, quizás pertenecientes a la clase rica, a la clase mantuana, pero es que hay que entender que, fíjate que ese primer proceso de independencia del 19 de abril, ellos estaban no luchando contra una armada, contra un ejército que estaba, digamos, afectado, agraviado por las incursiones de Napoleón en España, y que aquí llegaban las noticias del desplazamiento de la monarquía ante la presencia de Napoleón en España. Pero hubo un elemento interesante que es bueno abordar, que es cómo hombres como Rocio, como Rivas y otros entendieron que había un enemigo invisible que era necesario maniobrar en ese momento, que era el elemento cultural. 300 años de una doctrina, digamos, basada en el culto a la religión, ¿no?, como eje central, el tener a la madre patria como el referente, digamos, simbólico, y sobre todo la obediencia al rey. Esas eran las bases doctrinarias de la monarquía. Y eso permeaba en la población, más no en ese sector que, bueno, debió haber leído a Montesquieu, debió haber leído a los republicanos de ese entonces, y además la referencia, hay que decirlo, de la Revolución de Independencia de los Estados Unidos, que era una referencia importante. Desde el punto de vista geopolítico, nosotros veíamos en ese momento ese referente. Ahora,
para poder llevar a cabo un proceso más allá de conservar los derechos de Fernando VII, como se llamó la Junta de Gobierno en defensa de los derechos de Fernando VII, los patriotas tuvieron que articular y realizar una estratagema de manera de posicionarse en puestos de poder para poder luego dar el salto en 1811 de la República. Fíjate que hay un dato interesante, como la mayoría de la población no entendía esa situación y el presidente de esa Junta de Gobierno, que se llamaba José Llamosas, como que no entendía que era una estratagema. Y fue entonces cuando se dio cuenta, se desplazó, lo destituyeron y él se alzó en Barlovento con un grupo de sus esclavos en su finca. Incluso hubo escaramuzas importantes en Barlovento en dirección hacia Caracas. Sin embargo, los patriotas lograron posicionarse y ya en 1811 teníamos la primera constitución. Esos antecedentes es importante consignarlos porque allí se fundamentan las bases de la creación de un nuevo ejército, de un ejército que empieza a dar las primeras formas de organización autónomas. Incluso refiero a José Félix Rivas porque es bueno destacarlo como el primer, digamos, organizador de las milicias regladas con cuerpos nacionales. No aceptaban que fueran oficiales españoles, sino venezolanos, patriotas. El otro elemento que es importante destacar, Luis, es que a partir de 1808 en todo el continente empezaron a crearse las juntas de gobierno en defensa de los derechos de Fernando VII. Se creó en Nueva España, en México, en Nueva Granada, en Bogotá, en Chile, en Cochabamba, en Argentina, y es en 1810 cuando aquí se genera el primer movimiento, pero la diferencia es que este movimiento viene sustentado por un grupo de patriotas que tienen ya una conformación de conciencia republicana y dan el salto en 1811, cosa que no ocurre en el resto del continente. De manera que nosotros fuimos, digamos, que la vanguardia de ese proceso transformador hacia la República. Desde entonces hasta hoy. Y fíjense ustedes, la lucha que hemos estado dando durante estos últimos 20 años, primero con el presidente Chávez y luego con el presidente Maduro, es una lucha fundamentalmente cultural. Claro, que tiene una valoración desde el punto de vista de las maneras como el pueblo ha hecho posible, en esa conjunción cívico-militar, los resultados y las victorias obtenidas hasta este momento. A pesar de todas las circunstancias, a pesar de todas las agresiones, de las infinitas maneras de cómo aquí han tratado de destruir lo que se ha construido, se mantiene la resistencia, se mantienen las posibilidades de cumplir con las demandas sociales que se propone la Revolución Bolivariana. Fíjate, todo esto da como una lectura de que un ayer y un hoy en ese paradigma no ha bajado sin duda lo que es el asedio, las pretensiones de otras naciones, gobiernos de otras naciones, por intervenir injerencistamente en las políticas soberanas que tiene que tener un Estado-nación y en el caso nuestro la República Bolivariana de Venezuela. Estoy haciendo todo esto porque le agradezco a todos los que están activos y me parecen muy bien las pinceladas que está dando nuestro invitado, ya que no es casual hoy, no es casual cuando uno ve estrategias que ha tenido que hacer en su momento el padre Bolívar, Zamora, Cipriano Castro, y hoy con la llegada de nuestro comandante Chávez aplicó un sinfín de estrategias para lograr mantener el Estado-Nación y lo que está haciendo hoy nuestro comandante y presidente Nicolás Maduro Moros. Tú has hablado unas grandes pinceladas que es la milicia bolivariana. Yo quería irme a la pausa porque desde esos tiempos
hay en esa visión de un pueblo hecho ejército, de la unión cívico-militar, de todos estos temas que hoy son relevantes. El tema mismo que estamos culminando ya unos eventos del 21 aniversario de ese golpe de abril del 2002, y fue el pueblo, fue la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en unión cívico-militar que neutralizó todo esto. Pero también ayer con el padre Bolívar, ese ejército de milicias, igualmente con Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano, son hitos históricos que no podía faltar en este paradigma que estamos hoy trabajando, que es sin duda el paradigma bolivariano. Vamos a irnos a una pausa, por ahí debe estar ya la familia Linamec, quiero saludar al coronel Pereira. Entonces, no, todavía no están activos, pero vamos a irnos a una pausa. Quiero saludar a Mili Ángel 2, Sandy Sánchez 2439, Tacho Q 1956, Joyker Chirino, Cheremos 18 Eduardo, Zulaida Sánchez. Vamos a irnos a una pausa y volvemos con tu programa Referente Informativo. Agradecerle a todas y todos que están activos, de verdad, en esta fórmula perfecta que es Contigo, y del cual todos cabemos dentro de la República Bolivariana de Venezuela, en esa visión hoy, dentro de toda esta coyuntura que nos conseguimos, nacionales fuera del país, nada más y nada menos, porque esto uno tiene que ver toda esta situación, pero sobrevenido ¿a qué? Esto no es casual, 927 medidas coercitivas, ¿no? Y uno ve hoy cómo estudiando acontecimientos, nada más y nada menos 1810, 19 de abril, 1811, 5 de julio, pero también 24 de julio de 1821, Carabobo, Todos estos temas tienen que ver hoy con una visión de que ha habido una campaña libertadora. Y fue el padre Bolívar, de nuestros indígenas también, no podemos dejar a ese Tiuna, Catía, a Guaycaipuro. Es una resistencia de pueblos, es una idiosincrasia que nos lleva a ser libres y a mantener dentro de nuestra cotidianidad los postulados estratégicos constitucionales, que es la calidad de vida. Por eso es que la Venezuela de hoy tiene una historia, tiene ante todas estas fórmulas que buscan implosionar los Estados-nación, la Venezuela de hoy tiene un antídoto. Y uno de los antídotos, podemos decir, y quisiera que Aldemaro nos lleve, él como estudioso de todos estos temas. Quiero saludar al Centro Nacional de la Historia, ya que él como investigador tiene sus pinceladas ahí. Pero ¿qué significa hoy ese antídoto de la unión cívico-militar? Eso tiene una historia, una episteme, una hoja de ruta del cual el paradigma bolivariano, ese padre Bolívar, ha escrito y ha dejado plasmado con hechos puntuales, como lo hemos dicho hoy y estamos estudiando. Nada más y nada menos llegar a Carabobo, y toda esa visión holística de entender qué es ese paradigma. Bueno, ciertamente son, digamos que, novedades que tienen sus antecedentes, ¿no? Porque la doctrina militar bolivariana, que yo diría que está definida, está claramente definida sobre todo en el aspecto de la guerra, cuando se habla de la guerra popular, se habla de la guerra popular prolongada, que muchos analistas dicen que es de Mao Zedong, ¿no? Bolívar la planteó en el proceso de la guerra de independencia, y eso lo destacó José Rafael Núñez Tenorio en su libro Bolívar. Y cuando digo novedades es porque
hay un concepto que transversaliza esto de la doctrina, que es la dinámica, la dialéctica. Está en constante construcción, no es definitiva. Pero sí hay, digamos, paradigmas, como señala Luis, que están bien definidos y que determinan, por ejemplo, eso de la guerra popular prolongada, en tiempos en el que las multiformas de agresión se hacen manifiestas. El tema de las redes sociales, el tema de la comunicación alternativa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si nos vamos atrás al proceso de la guerra de independencia para entender las bases y raíces de la doctrina militar bolivariana, hay que entender que en un principio, cuando en la Primera República se fundamentó la Constitución y se establecieron las primeras instituciones de la República, las debilidades eran manifiestas porque quienes estaban en los puntos de poder, en los ejes de poder, eran los mantuanos. Y el pueblo todavía veía distante la percepción de poder. Es con Bolívar, justo después de 1815, después de 1814, cuando se da cuenta que es necesario involucrar al pueblo venezolano. Ese proceso no ha culminado, es hoy presente y tiene que ver mucho con las formas en que el pueblo desarrolla su vida, desarrolla sus creaciones libertarias. Uno de esos elementos, hay que nombrarlo, Luis, fue las propuestas que hizo en su momento el general en jefe Manuel Piar, con formas de guerra que estaban insertas en el pueblo y que fueron transmitidas, bueno, por siglos de resistencia de los pueblos indígenas, de los pueblos afro, y sobre todo la inserción de las mujeres. Piar fue un abanderado de la participación de las mujeres en los procesos de guerra. ¿Y qué ocurrió en la batalla de los Puentes hace dos o tres años? Claro. El 70% de la participación de los combatientes en la resistencia que hizo el pueblo venezolano en la batalla de los Puentes, en el Táchira, el 70% fueron mujeres que estuvieron en la logística, mujeres civiles y militares. Realmente ese es un proceso heroico que hay que escribirlo, que hay que destacarlo. Fíjate, Aldemaro, entonces será casual que cuando, y es bueno esto, profundizarlo, lo que nos dice el profesor, el analista Aldemaro Barrio, será hoy casual el tema de con las medidas coercitivas que han querido golpear, han tenido esa estrategia de golpear el hogar, la ama de casa. ¿Por qué será eso? Absoluto, absoluto. Es necesario entender que ellos nos han estudiado antropológicamente. Por eso es que yo quería este tema. Sí, claro. Porque yo sé que tú estudias todos estos detalles. Claro, ahí en los cambios, digamos, de la doctrina militar norteamericana, en los últimos 20 años, y nosotros hemos sido un laboratorio para ello, se dan el fenómeno de lo que llaman la antropometría, que es la medición de las costumbres, de los hábitos de los seres humanos en las regiones donde ellos intentan intervenir. Lo que pasa es que hay un elemento que a veces no comprenden los norteamericanos y es nuestra forma de ser. Somos fundamentalmente rebeldes por una tradición, yo diría, caribe, ancestral, pero también improvisamos en los momentos en que menos nos esperan. Y todavía hay asuntos secretos que es necesario mantener en secreto, porque si no somos, bueno, víctimas blancos de esas agresiones que en los últimos años han sido muy veladas, muy ocultas, diversas, multiformes, pero que además han apuntado, así como tú dices, a núcleos, digamos, fundamentales de la sociedad venezolana: la familia, la comida, las mujeres, que son, digamos, las fundamentadoras del hogar. Fíjate, no es casual en su momento cómo los cosméticos de nuestras damas se desaparecieron de los anaqueles. No, y hoy, fíjate, hoy cuando uno ve todos estos temas,
yo creo que es importante estudiar esto. Amigas, amigos, lo que hemos estado combatiendo no es cosa fácil. Por eso es que cuando uno ve por las redes sociales que me pasan ese tipo de detalles, con todo el respeto, amigas o amigos, estamos para eso, para seguir debatiendo. Pero hay que ver lo que hemos aguantado nosotros, que no es casual. Desaparición de alimentos, desaparición de un sinfín de cosas, porque lo que querían era ahorcarnos, asfixiarnos. Y para eso ellos aplican en las guerras no convencionales este tipo de estrategia. Y por eso es que no recordar a esos abriles como un hecho que ocurrió, no. Es nuestra doctrina, sí. Es nuestra visión, nuestra episteme, y es decirles a todas y todos los que habitamos en esta tierra que hemos logrado triunfos que no podemos dejar hoy a un lado. ¿Por qué? Porque gracias a todas y todos es que estamos hoy de pie. Sí, uno de esos detalles es el equilibrio geopolítico que propuso el presidente Chávez y que el presidente Maduro consolidó. Por cierto que hoy está de visita el canciller ruso Lavrov, y eso da cuenta de cómo nosotros hemos desarrollado la política de la multipolaridad. Eso, por supuesto, le da un sustento, una oxigenación a esa doctrina antigua de la unipolaridad y de la dependencia de los Estados Unidos. Luis lo ha detallado con una precisión, digamos, sensible. El tema de los cosméticos, que es un asunto de orden, digamos, cotidiano, pero los alimentos, cuando nos vimos ahogados, que casi no teníamos, digamos, ninguno de los insumos necesarios para vivir, y hoy día podemos contar con la distribución distinta a los monopolios, ¿sí? De mercadeo de alimentos que teníamos antes, y incluso no han sido, digamos, suprimidos. Ellos siguen vendiendo, el Grupo Polar sigue vendiendo sus alimentos, pero ya no tienen el monopolio como lo tenían antes, que controlaban todo el sistema de distribución de alimentos, y cada vez que querían aumentar los precios, pues los escondían y digamos, presionaban al público para que los alimentos subieran de precio. En todo caso, lo que hoy tenemos en día es digamos, una economía heterodoxa que permite la posibilidad de tener otros mercados distintos al exclusivo norteamericano, y eso es un gran avance. Fíjate, yo creo que hoy, y es importante esto que estamos hablando, porque cuando uno hace un estudio de estos hechos, no es quedarnos nosotros en un pasado, y para eso está la historia insurgente, el método de la historia insurgente. Te agradezco porque le estás dando dentro de esa metodología, esa visión de ir a la profundidad. El gran reto hoy es ese llamamiento al empresariado privado nacional, y del cual esa marca país, esa marca hecho en Venezuela, el Ministerio de Economía Nacional, ¿no? De Industria, todo este tipo de temas de cómo nosotros tenemos que seguir diseminando, apoyando, propulsando, hacer en Venezuela productos. No tenemos que romper con los monopolios, pero es trabajando, es produciendo. Y yo creo que la línea de nuestro gobierno, acertadamente por nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, va a esa hoja de ruta. Estoy absolutamente de acuerdo, pero hay que destacar algo que a veces, producto de la campaña de mentiras y de falsedades, sobre todo apuntando al presidente Maduro, se ha desatado de manera hasta irracional, ¿no? Hay que ver cómo el presidente Maduro ha tenido la capacidad de pulsear, y en el momento preciso generar el cambio. Yo estoy absolutamente seguro que con esto de los salarios y todas esas circunstancias de orden económico, va a venir un momento de equilibrio que le permite al pueblo venezolano disfrutar de esta capacidad de producción que tiene. Yo que viajo regularmente por Venezuela, uno observa y se da cuenta cómo los campos están produciendo
bueno, hay una voluntad de generar productos incluso de valor agregado. Claro. Nosotros tradicionalmente generábamos materias primas desde la colonia, materias primas para el exterior. Ahora estamos generando productos de valor agregado. Y una muestra de eso es lo que está desarrollando, por ejemplo, las industrias básicas en Guayana, lo que están produciendo en el campo. La producción de tomate este año fue de unas estadísticas históricas. Y así otros rubros que, bueno, nosotros estamos exportando cacerolas de hierro para el Caribe, estamos exportando pollo. Es decir, hay una serie, estamos exportando cacao, y hay una serie de productos que están todavía, y que es bueno que decirlo, que fueron tradicionalmente productos de exportación venezolanos con una gran capacidad de ingresos en divisas, como es, por ejemplo, el aceite de cumarina o la sarrapia, que muy poca gente conoce. Ahí vamos a Monagas, ¿vale? Monagas, Bolívar y Miranda. Claro, ese aceite es para hacer perfumes. Para hacer perfumes, y que es bastante costoso en Francia. Claro. Entonces, nosotros... Esa pepita, esa semilla. Y además se han descubierto nuevas aplicaciones en gastronomía y en cosmética. Entonces, son hitos o productos que tienen una potencialidad tremenda para generar en Venezuela grandes cantidades de recursos. Yo sé de fincas en el estado Miranda que llegaron hasta producir, una sola finca llegó hasta producir cerca de 10.000 kilos de sarrapia, en una sola finca. Entonces, digamos que hay una potencialidad desde el punto de vista productivo extraordinaria que estoy seguro en los próximos tiempos vamos a ver. Fíjate, Aldemaro, por eso es que era importante que la historia insurgente metodológicamente volviera a referente informativo, porque fíjense, ante todas estas medidas coercitivas unilaterales, yo creo que hoy, y ese llamado que siempre hago aquí, tenemos que tener un empresario privado que logre operacionalizar. ¿Empresario qué significa? Amigas, amigos, desde el pequeño emprendedor, mediano, grande, con la harina de maíz, con un sinfín de productos, que no nos quedemos enganchados en una sola empresa. Eso no puede ocurrir más nunca en Venezuela. ¿Por qué? Porque automáticamente el que tiene un solo producto cree que es el dueño de eso. Y por el contrario, la Constitución de nuestra República Bolivariana de Venezuela es clara y precisa. Hay una actividad libre y económica, por eso es que la confianza, todo esto va concatenado con los hacedores de felicidad. Y uno es el empresario privado que no se quedó enganchado, yo lo felicito siempre por aquí, que no se queden enganchados, como tú lo decías, finca, mira, y para eso tiene que haber un sistema jurídico preparado y proteccionista ante nuestros productos. Yo no puedo de verdad ver cómo ocurría, y gracias a Nicolás le ha dado un impulso a no quedarnos enganchados con lo que se traía de afuera. Yo creo que hoy nuestro gran reto, celebrar este abril rebelde, es que nuestro empresario venezolano tenga marca país hecho en Venezuela en todos los productos. Y que tenga sentido patriótico. Claro, eso es otra añadidura importante. Sí, claro, cuando tú mencionas la historia insurgente como método, ciertamente uno puede decir que se trata de una aproximación, todavía no es una metodología porque está en proceso, digamos, de construcción, pero cuando, por ejemplo, nos damos los recursos para poder estudiar un proceso desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista histórico, sabemos que hay algunos elementos que sustentan esa plataforma metodológica que se está construyendo. Fíjate, te digo lo de la sarrapia, pero te digo, por ejemplo, la cola. La cola, y eso nos lo dijeron
unos productores que estábamos haciendo unos talleres de geohistoria en Barlovento. La cola era una frutica, una fruta que ya casi no existe. Era una fruta de color rojo que la usaban para hacer refrescos en la época de independencia y en la época, hasta los años 20, hasta que vinieron las colas estas sintéticas o que vino la cola industrial. Los químicos. Pero de ahí viene el nombre de la cola. Pero fíjate, esto es importante. Y ese producto es necesario estudiarlo para poder comprender las potencialidades que tiene Venezuela en todo el territorio. Así como está la cola, la zarrapia y otros productos, hay una cantidad de bienes de valor agregado que el pueblo venezolano es capaz de realizar. Fíjate, ante ese jarabe que se compra afuera para hacer refresco, no tenemos nosotros eso que tú estás hablando ahorita, que es la cola. Es poner esa innovación del emprendedor hoy en la cabeza. Por eso es que te agradezco, mira. ¿Sabes por qué? Porque fíjate, nosotros sabemos con toda la humildad y con este arquitecto que es nuestro Dios, fíjate, siempre lo veo, estamos aquí con nuestro Dios, que es nuestro arquitecto del universo, uno sabe la mirada que tiene el referente informativo y la profundidad, y te agradezco que estemos hoy compartiendo y darle vida a ese emprendedor, la cola, la zarrapia, la harina, un sinfín de cosas que podemos tener, lo que está haciendo hoy nuestros campesinos en el campo, con tomate, con cebolla, con un sinfín de productos que nosotros podemos también salir a exportar, a darle un valor agregado y traer divisas para la riqueza interna, para que nuestro empresariado le dé y prospere dentro de lo que es hoy una Venezuela que, a pesar de que tiene 927 medidas coercitivas, nosotros nos paramos. Por eso es que todo esto es importante. Y la unión cívico-militar, antes de irnos a la pausa, dar una pincelada ahí. Bueno, no, es que esa es una de las bases, digamos, sobre la cual se sustenta la doctrina militar bolivariana. Eso es un fenómeno nacional. Es un fenómeno venezolano que ha dado, bueno, los resultados que ya hemos visto. Yo pongo como ejemplo la batalla de los puentes porque esa es, digamos, la batalla más significativa en estos últimos años, donde el estamento no solamente militar y civil, sino policial, se unieron para crear una fortaleza tremenda. Eso es lo que hace la relación cívico-militar-policial para defender la soberanía nacional. Fíjate, vamos a irnos a una pausa, por ahí tenemos... Volvemos con tu programa referente informativo. Por ahí vimos una cápsula de la unidad del servicio vial de nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Alístate, joven de la patria. Ahí tienes una oportunidad para que seas un experto en seguridad vial. Es hoy, dentro de todas las oportunidades que da nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ahí tienes nuestra unidad del servicio vial, especialistas estratégicos en esta área, está abriendo los pasos para que te formes, para que te alistes. Esto es importante hoy, no podía faltar que desde aquí, desde TVFAN, referente informativo, le demos una oportunidad a nuestra juventud. Ahí está el teléfono y están todos los datos para que tú aprendas y tengas una visión de lo que es la unidad del servicio vial y te profesionalices y participes y te actives y trabajes en esa área estratégica para la nación y para ti. Bueno, volvemos otra vez, estamos con Aldemaro Barrios, quien es parte de todos estos equipos estudiosos de nuestra episteme bolivariana. Quedamos en varios temas. Lo que ocurrió hace 21 años. No es poca cosa hoy y creo que yo sigo esa visión de nuestro comandante Chávez, que en ninguna otra parte del mundo ocurrió lo que pasó aquí. Un pueblo se hizo ejército y un ejército se hizo pueblo y reencauzaron sin duda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque habían
Y eso lo han dicho muchas y muchos protagonistas y también los que vieron por las pantallas lo que era público y notorio lo que ocurría, cómo un pueblo logró con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ir por los hilos constitucionales y que nuestro comandante Chávez retornara al poder político. Estrategias perfectas que hoy todavía son estudios permanentes de cómo ocurrieron esos hechos por medio, nada más y nada menos, lo que hemos hablado, el injerencismo, la pretensión de querer tutelar nuestro Estado-Nación. ¿Qué podemos decir, Aldemar? Bueno, fundamentalmente que abril, o sea que abril es un tiempo de primavera, ¿no? Y quizás por eso este tipo de eventos, digo yo, que se me ocurre en este momento decírtelo, porque te lo digo por una razón particular, ¿no? Yo acabo de regresar de Pariaguán, del estado Anzoátegui, y con la familia, y por supuesto recorrimos parte de lo que es esa sabana de Anzoátegui, y eso yo en 60, hace más de 50 años transitando por esa zona, yo no había visto, Luis, tanto araguaney florecido. Y ahí me hizo acordar ese momento de Chávez, porque Chávez era muy intuitivo, él tenía un respeto por el tema de la intuición. Yo creo que vienen tiempos buenos, pero también es bueno entender lo que pasó hace 21 años. Como tú dices, fue un hito histórico, eso no había ocurrido nunca, digamos de esa manera, solo en la época de independencia que había, digamos, un proceso de guerra distinto al proceso de guerra que estamos viviendo hoy, pero con unas características que pudiéramos hoy día verla, utilizando el método de la historia insurgente, cómo se volcó el pueblo venezolano, ¿no? A defender su soberanía, a defender su gobierno, a defender a Chávez. Pero era defender a una idea, un pensamiento, era defender una manera de vivir. Y hay que decirlo que muchos de los que se movilizaron en ese momento no se movilizaron por las autopistas ni tampoco por las avenidas, se fueron por los cerros. Tenemos testimonios de toda esa movilización de masa popular que se fue desde La Vega, subieron la cota 905, transitaron por el cementerio y bajaron en el valle. O como los de La Guaira llegaron por esas rutas hasta los próceros, hasta donde estaba, digamos, la convocatoria para unirse a este momento libertario que digamos, derrotó al golpismo del año 2002. En ese momento no habían las 15.000 VC que hoy existen. Existían los círculos bolivarianos y otros colectivos organizados, pero la capacidad que hoy tiene el pueblo venezolano es mucho mayor, la capacidad de organización hoy día, producto de sus mismas creaciones. El CLAP es una creación del pueblo venezolano, pueblo yaracuyano, que el presidente Maduro lo percibió y le dio la fortaleza que le dio o que le ha dado, y que se ha convertido en uno de los grandes victorias, digamos, para los efectos de la guerra multiforme que estamos viviendo. Pero tampoco teníamos la milicia bolivariana. La milicia bolivariana se creó ese año, el año 2001, y hoy sí tenemos una fuerza poderosa con la milicia nacional bolivariana, con las más de 15.000 VC, de manera que si intentan o intentarán, seguramente lo harán, un golpe de Estado, yo no creo que dure 2 horas, si duró 48 horas aquel hace 20 años, el de hoy no debería ni siquiera asomarse. La capacidad de inteligencia, de conciencia que ha desarrollado el pueblo venezolano producto del conocimiento, de sus lecturas, del proceso histórico y también de su realidad actual, le dan los elementos, los recursos para poder interpretar una situación dada en cualquier momento.
Uno de los detalles que hay que destacar, Luis, que es importante, sobre todo en los sistemas de seguridad, en conjunción con la Fuerza Armada, con la Guardia Nacional, con las policías, es el tema de la inteligencia social, que es un proceso en pleno desarrollo en este momento. Yo sé, yo no voy a nombrar áreas, pero yo sé de actividades que se están haciendo a nivel social con inteligencia social que están dando al traste con bandas delictivas, con procesos de seguridad consolidados en algunas regiones. Es una lucha permanente porque la derecha internacional, incluso sectores de la oposición, han utilizado la delincuencia para golpear al pueblo venezolano, para golpear a la familia venezolana. Y eso es una lucha permanente, constante. Creo que hoy día podemos decir con toda seguridad que el proceso de la unión cívico-militar-policial ha dado excelentes resultados y seguirá dando resultados. Es decir, fíjate, Aldemaro, hay algo importante, ¿no?, que es el tema metodológico de la organización. Yo creo que ahí nuestro comandante Chávez se acertó claramente con todo ese andamiaje de las leyes del poder popular. Y ahí, desde la ley de los consejos comunales, comunas, porque ahí hay una organización, pues, así como está la clase trabajadora hoy con los consejos productivos de trabajadores, que ha dado en esta guerra, en estos últimos tiempos, ha dado de verdad bastante satisfacción. Así está también el poder popular, organizado, legalizado, ¿ah? Y igualmente también tenemos que la constituyente, el proceso constituyente último, así como vino a afianzar la paz, crea el componente de milicia. Son lecturas hoy que nuestra Constitución permitió desde el año 99 un andamiaje abierto para los nuevos tiempos. Y ahí va, dentro de los nuevos tiempos, Aldemaro, esa unión cívico-militar-policial está dando hoy también satisfacción. Pero es también recordar un poco, porque no podía faltar nefastas situaciones como el tema de Cipriano Castro, el tema de Medina Angarita, Rómulo Gallego, ¿ah?, que en su momento no pudieron culminar sus gobiernos por injerencismo. Y vemos hoy cómo el 13 y 14 de abril del 2002 fue un punto de inflexión histórica. Y yo me atrevería, con todo el respeto a nuestra audiencia, que fue un punto de inflexión histórica que da clases a todo el mundo de lo que ocurrió ahí. Creo que es un proceso que hay que seguir estudiando, creo que es necesario que... Se ha hecho mucha bibliografía sobre eso, se han hecho, pero ahí hay picos, digamos, de interés que tienen que ver con las formas de organización social, repito, de inteligencia social que nosotros tenemos que asumir. La inteligencia social, que no es ese concepto de inteligencia colectiva de Paul Levy, inteligencia social incluso la desarrolló el pueblo vietnamita con Ho Chi Minh, le dio los fundamentos, pero el mismo pueblo venezolano ha hecho un constructo particular de esa forma, porque tiene que ser a veces en secreto, Luis, tiene que a veces tener formas ocultas, porque si no el enemigo las captura y las usa y las neutraliza. Entonces son procesos interesantes que creo merecen ser estudiados, merecen ser, digamos, lo ocurrido. Yo tomo como referencia, claro, estamos hablando de Abril Rebelde, del abril del 2002, y han transcurrido 21 años, suficiente como para ver qué elementos hay allí que pueden ser de uso prospectivo en la construcción de sistemas de seguridad, de sistemas de organización y de sistemas de movilización en función de la defensa de la soberanía y de la seguridad de la nación. Pudiéramos decir que estamos en un proceso dialéctico, que constantemente se están generando nuevas formas de organización, nuevas formas de defensa, nuevas formas de satisfacer las necesidades del pueblo venezolano, que creo que merecen ser estudiadas, merecen ser evaluadas,
y tomadas en cuenta para, digamos, hacer prospectiva política. Yo creo en eso. No, y yo considero que eso también es importante, porque cuánta historia quedó ahí que todavía no ha salido. Demasiada, porque fueron muchos hechos a la vez. Guarena, La Guaira, Caracas, imaginemos, y otras partes del país, en el caso de Aragua, y otras partes que en su momento, en esa unión cívico-militar, la gente no es nada más que estaba resguardando o esperando, no, están operacionalizando posibles escenarios. Por eso es que es importante hoy no quedarnos enganchados con esas imágenes nada más, sino estudiar el porqué y hacia dónde podemos ir todos juntos en este barco que es la República Bolivariana de Venezuela. ¿Juntos para qué? Para la prosperidad. ¿Juntos para qué también? Tener fe que a los venezolanos podemos hacer las cosas. Por eso es que todo esto va concatenado con la Venezuela de hoy, con una episteme, con una cultura y con una visión a lo nuestro, Aldemar. Ciertamente, yo creo que Venezuela, o la República Bolivariana de Venezuela, es un aluvión de riquezas, y a diferencia de otros pueblos que no tienen los mismos recursos que nosotros tenemos, se nos ha, bueno, en el lenguaje coloquial se nos ha dado hasta con el tobo. Así es. Nos han dado hasta con el tobo, y sin embargo aquí seguimos luchando, resistiendo y creando nuevas formas de organización, nuevas formas de posibilidades, y de manera de potenciar esos recursos naturales que tenemos, y que uno de los principales recursos es el recurso humano, indudablemente. La capacidad de las mujeres y de los hombres de crear nuevas fuentes de producción, de desarrollar productos de valor agregado, formas de organización. Es decir, esta es una sociedad que está en pleno desarrollo, como diría Martínez, y que tiene todas unas perspectivas de enrumbarse hacia aquello que decía el presidente Chávez, y que el presidente Maduro lo tiene firme en el pulso que están midiendo ahorita, que es la Venezuela potencia. Eso es, fíjate, vamos a ir a una pausa, Bueno, saludar a todas y todos que estamos activos, que estamos hoy, como siempre, en tu televisora, la televisora de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Saludar a todos nuestros oficiales superiores, subalternos, tropa profesional, tropa alistada, que en este momento están ejerciendo labores que están concatenados en ese sistema jurídico estratégico que es nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Saludar a nuestro Estado Mayor Superior. Bueno, y volver con Aldemaro, estudioso de todos estos temas, analista permanente, y del cual no podía faltar que hoy en los balances nos des esa visión de lo que es hoy una Venezuela que irrumpe, que logra la prosperidad. Y vamos a salir de esta coyuntura. Hay que jugar con la fe, con la esperanza, con la tranquilidad, con la paz, pero también la forja diaria, el trabajo permanente. Bueno, hay una palabra, digamos, que es central y que tiene que ver con la doctrina del Libertador, que es la felicidad posible. Que aquel discurso de 1819 en el Congreso de Angostura. Creo que sí es posible. Nosotros, digamos, esta generación de hombres y mujeres que durante los años 50, 60, 70, 80, 90 y estos del siglo XXI han dado muestras suficientes de la capacidad que tenemos para construir una república. Absolutamente, la capacidad de poder detectar los errores, corregirlos, avanzar y seguir consolidando eso que tú dices, lo que está sustentado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero creo que lo fundamental es que el pueblo venezolano, la gran mayoría del pueblo venezolano, tiene conciencia patria, que tiene conciencia de su rol protagónico en los procesos de organización social,
de reivindicación social y que tenemos un plan que dejó el comandante Chávez, pero un plan que es construido, consolidado, revisado, replanteado sobre sus ejes fundamentales. El presidente Maduro recientemente acaba de orientar 7 líneas para continuar, digamos, consolidando el proceso del Plan Bolívar. Y creo que en esas 7 líneas está sustentada, digamos, el vértice del desarrollo del país, de la constitución de la soberanía, de la consolidación de la soberanía nacional. Creo que tenemos una enorme tarea, quienes tenemos ya las responsabilidades de ser docentes, quienes tienen medios de comunicación como este TVFAN, programas como el Referente Informativo, que tenemos que impulsar en la juventud venezolana el fortalecimiento de la conciencia histórica del pueblo venezolano para el objetivo, digamos, utópico de lograr la felicidad posible que el Señor Libertador. Claro, Aldemaro, pero te agradezco también a ti que vienes aquí y compartimos, porque el tema está que pueden haber medios, pueden haber bastantes posibilidades y oportunidades, pero el estudio permanente, saludar a nuestros profesores universitarios, nuestros maestros de las escuelas básicas y diversificadas, es hoy importante ese estudio permanente de la escuela, por eso es que es importante la educación en el cual nuestros valores, nuestra episteme bolivariana, nuestra ética, la moral, que en este tiempo nuestro gobierno y nuestras instituciones han tenido un rol protagónico para consolidar y proteger nuestro Estado. El tema de la corrupción hoy. Felicitar a todos nuestros organismos del Estado, que gracias a que tenemos una orientación epistémica y ética, hoy estamos dando luces de cómo se tienen que hacer las cosas respetando los derechos humanos. Yo soy un apostolado igual de respeto de los derechos de nuestro pueblo, el derecho, porque Referente Informativo nació contra las medidas coercitivas unilaterales y no podía faltar que yo en esa visión holística deba felicitar a quien se lo merece. Ante una corruptela ha salido nuestro estado de altura, respetando los derechos humanos, y se está poniendo coto a ese tipo de desviaciones. Es la episteme bolivariana hoy como referente estratégico para el espíritu nacional. Totalmente. Creo que hay una conciencia ética. Esa es una materia que damos en la maestría de Historia Militar. Saludo al profesor Henry Navas y a todo el equipo de los profesores que están haciendo labor de pedagogía en la maestría de Historia Militar y en las otras áreas. La conciencia ética es estar contestes con las posibilidades de la honradez, de la prudencia, de la justicia para con el pueblo venezolano. Y eso, unido a la conciencia histórica, constituyen una fortaleza tremenda que tiene este pueblo. Ahí nos están mandando mensajes, Aldemaro, de la UNEFA. Quiero saludar a todos, estudiantes y profesores de nuestra Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Saludar a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, pero muy especialmente, ahorita no he tenido contacto con él porque trabaja demasiado nuestro mayor general Pascualino Angelillo Fernández. ¿Vale? Saludos. Estrategia perfecta de lo que es hoy, comandante presidente, de lo que es hoy la UNEFA, con carreras. Por ahí nos mandaron mensajes ahorita de la carrera de farmacia, que arrancó con buen pie. Saludar a nuestros próximos farmacéutas de la UNEFA. No es poca cosa, no es concha de ajo lo que hoy estamos haciendo. Tengo un hijo estudiando telecomunicaciones, ingeniería de telecomunicaciones en la UNEFA, Ricardo Andrés, seguro dentro de 4 o 5 años tendremos un ingeniero en telecomunicaciones como tantos otros. Felicitaciones para ellos y saludos. Bueno, creo que hemos hecho un programa bastante sustantivo, porque nos hemos movido del tiempo pasado al tiempo presente, como debe ser, en el sentido de determinar
que en el presente se diseña el futuro, pero hay que conocer el pasado para poder determinar de dónde venimos, de corregir los errores del pasado para una perspectiva ahí hacia el futuro. Además, ¿sabes lo que me preocupa a mí? O sea, te lo digo y es una de las cosas que nos ha impulsado estar aquí, ¿no? El tema de los que no vivieron momentos cruciales, que es nuestra juventud, y son presa fácil de las redes sociales. Sí. Entonces, yo creo que hoy quiero felicitar a nuestro general Bencí Guerrero, al coronel Patiño, ¿verdad?, presidente Nicolás Maduro Moros, y a nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, nuestro general Padrino, porque gracias a este tipo de programas, a este personal que está aquí, pues ahí está el capitán Pérez, ¿vale? Un saludo a él, fundador de la televisora también, parte del equipo. Está nuestra capitán Vázquez aquí, está un sinfín de profesionales, ¿no? Que es ese constructo, como tú lo dijiste, que estamos haciendo hoy, que ojalá que nuestra juventud, los que no vivieron esos procesos, vean hoy lo que es la garantía de un Estado social, democrático, derecho de justicia, de paz. Y lo que vimos en estos tiempos, del 2013 para acá, esa locura en la calle, que son venezolanas y venezolanos también, que salieron molestos, pues. Pero hoy vemos cómo se ha logrado la paz, cómo hoy está esa visión holística de mantener un Estado social y de derecho. De derecho y de justicia. Creo que el presidente Maduro reafirma el tema del pulso político y el momento justo para lograr la victoria. Por eso es que hoy, dentro de todos estos temas, no podía faltar que compartieras con nosotros. Tú en el Centro Nacional de la Historia, ya está Alexander Torres Iriarte. Quiero saludar a Alexander Torres, ponerle también en disposición a Alexander. Si nos estás viendo, cuando quiera venir, yo te mando siempre mensajes, ¿vale? Y en el Centro de Estudios Simón Bolívar, del cual también soy investigador, a Alejandro López. Bueno, Alejandro López también, Alejandro lo conozco yo también. Bueno, la idea es propulsar y poner estos espacios a la orden para seguir fomentando y generando conciencia. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Te reitero digamos, a nombre de Alexander Torres Iriarte y a nombre de Alejandro López, la disposición de colaborar con ustedes y de continuar trabajando en función de lograr fortalecer la conciencia histórica del pueblo. Por eso es que te agradezco que estés aquí con nosotros, más allá de docente, pero estés en dos instituciones que para mí son importantísimos, que están dando la batalla. Sí. La batalla de cómo generar conciencia. Bueno, por el día de hoy quiero agradecerles a todas y todos los que hemos estado activos por tu pantalla, que es la pantalla perfecta, con estrategias perfectas como comunicacionales, como lo es TV Fan. Quiero agradecerle de verdad al Demaro y a todas nuestras usuarias y usuarios que están activos por las redes sociales, por señal abierta, por Facebook Live. Por Facebook Live estamos saliendo también. Los que puedan estar por ahí activos cuando son programas que son de nuestra pantalla, de tu pantalla, la televisora Fuerza Armada, puedes vernos en Facebook Live. Es hacer televisión en revolución. Que pasen un feliz día y nos vemos en otra oportunidad.